La norma como tal tiene una estructura establecida por la Organización Internacional de Estandarización y cada norma tiene un objetivo. Esta como tal, la 14001, busca que las organizaciones tengan un marco de referencia, una guía. Dice qué es lo que tenemos que hacer, más no dice cómo lo debemos hacer. Pero una guía ¿para qué? Para que las organizaciones desde su actividad económica protejan el medio ambiente y respondan a las condiciones ambientales que son cambiantes dentro para lograr el equilibrio de estas condiciones con las necesidades socioeconómicas, es decir, que la actividad no afecte el medio ambiente. La norma ISO 9001 es una norma internacional que busca proteger el medio ambiente, pero sobre todo busca fortalecer el pilar fundamental, que es la armonía que existe entre el ambiente, la sociedad y la economía. La aplicamos y la desarrollamos porque necesitamos aprovechar los recursos naturales. Necesitamos la eficacia de los procesos y los procedimientos. Obviamente una empresa con gestión ambiental mejora su imagen organizacional y va a tener menos probabilidades de sanciones porque se va a pegar a un parámetro normativo y los clientes van a estar satisfechos. Dentro de esta estructura de valor, la norma cuenta con 10 capítulos, pero realmente los numerales que tienen obligatoriedades van del 4 al 10, siendo el 1, el 2 y el 3 de conceptos generales, alcance y aplicaciones normativas como términos y definiciones. Dentro de los capítulos del 4 al 10 los hemos dividido de acuerdo al ciclo PHBA y vamos a tener 4 capítulos que aportan al planear del sistema de gestión ambiental, un capítulo que está centrado en la ejecución del sistema, un capítulo que está centrado en el control que se le hace al sistema y un capítulo que está dedicado a la toma de acciones para la mejora. Es así como en el planificar tenemos el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. El capítulo 8 está concentrado en el hacer, el capítulo 9 en toda la evaluación del sistema y la verificación de las acciones, y las acciones de mejora están concentradas en el capítulo número 10. Dentro de la planificación del sistema está contemplado identificar los factores ambientales, la definición de las políticas y los objetivos y obviamente conocer los requisitos legales aplicables. Por eso decimos que del capítulo 4, 5, 6, incluso algunos elementos de soporte contienen toda la información necesaria para que yo pueda planificar. ¿Qué planifico? Los factores ambientales. Debo identificar cuáles son esos elementos que intervienen en el proceso y que mi actividad va a generar posteriormente un posible aspecto, un posible impacto ambiental significativo. De allí que con toda esa identificación de mi contexto, de mis grupos de interés, de los factores ambientales, yo pueda hacer la descripción textual de una política que debe contener los 3 principios o 3 compromisos básicos de la política, que son proteger el medio ambiente, cumplir con las obligaciones y obviamente la mejora continua. Si esos 3 elementos están en la política de su organización, estaría bien redactada. Dentro de esa planificación tengo que tener en cuenta el cumplimiento de las metas, cómo las partes interesadas tienen necesidades y tienen expectativas que me van a llevar a mí al planteamiento de unas metas que obviamente coadyuvan a la mejora continua, pero sobre todo la planificación debe estar enmarcada dentro de los requisitos legales de cumplimiento que no son opcionales, que son obligatoriedades, y sobre todo cualquier otro requisito que la organización tenga en el normal desarrollo de sus actividades que pueda afectar la operación. En esa misma planificación está la definición de las responsabilidades. No son las responsabilidades operativas, es la responsabilidad que lleva al compromiso ambiental, el interés que tiene la organización para poder soportar cada uno de los requisitos legales que tiene. Y sobre todo, esa responsabilidad tiene que ir muy acompañada con la generación de competencias del personal, con el conocimiento que tengan las personas no solo del proceso, sino también de su compromiso ambiental.
Esas competencias le dan la idoneidad al personal para desempeñar las acciones, las actividades y para saber cuáles serían las consecuencias que genera cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso. Sin embargo, a pesar de las competencias y a pesar de las responsabilidades, la norma enfatiza en que debe existir un control de la gestión documental adecuado, porque necesitamos tener acceso a la información. La información puede ser física, digital, en cualquier medio declarado por la organización y que esté debidamente controlado y protegido, pero ese será el acervo documental que vamos a utilizar. Dentro de esta misma norma establece los requisitos medioambientales, la evaluación del impacto y el análisis de cada una de las actividades que se realizan en pro del cumplimiento normativo. Por eso tenemos que hacer una verificación periódica del sistema y llegar a las auditorías internas. Cuando llegamos al proceso de tomar acciones para la toma de decisiones, hablamos de la implementación del ciclo PHBA a partir de las situaciones, falencias y oportunidades encontradas en el proceso. Pero, ¿qué sería de las situaciones sin un debido análisis que realiza la alta dirección, que le permita supervisar el cumplimiento, fortalecer el sistema y, por supuesto, asegurarse de que los objetivos han sido completamente cumplidos y alcanzados? En esta lámina que está acá está la estructura tal cual como está en la norma ISO, difundida, divulgada y socializada por el ICONTEC aquí en Colombia. En esa estructura podemos ver claramente como el eje central de la organización es el liderazgo y alrededor de él están todos los demás capítulos de la norma. Sin embargo, el capítulo 4 lo encontramos hacia afuera de la gráfica, hacia afuera del círculo, porque actúa como elemento de entrada. Actúa como eje impulsor del sistema, es decir, el punto de partida de todo este sistema de gestión es la necesidad y la expectativa de mis grupos de interés, entre los cuales se encuentran los clientes y, por supuesto, la organización como tal, liderada por los inversionistas, los socios o la junta. Todo este engranaje de la organización enmarcada en cada uno de los 10 capítulos que tiene la norma lleva consigo 3 elementos fundamentales y es evitar la contaminación, administrar los recursos naturales y evaluar el impacto ambiental. No quiere decir que la norma va a eliminar la contaminación, quiere decir que hay que analizar cómo mis actividades alteran perjudicialmente no solamente la estética, sino también destruyen todo el ecosistema con el que tengo contacto. Pero también mis actividades pueden llegar a ser un factor contaminante, pero pueden llegar a extinguir las fuentes naturales que son la energía primaria con la que trabajamos nosotros y que en algunos casos no son renovables. Nuestras actividades económicas pueden hablar de acumulación o disposición inadecuada de recursos, de residuos, de basura, de desechos, de desperdicio y por supuesto generar ruido dentro de la organización que atacaría no solo a lo interno y a lo externo. Cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de todos los elementos que la naturaleza nos ha brindado y que sin intervención del hombre los podemos aprovechar para satisfacer nuestras necesidades. Pero esos recursos humanos hay que valorar la evaluación del impacto ambiental que las organizaciones pueden generar en ellos a través de un proceso técnico y administrativo, a través del cual se recolecta la información, se analiza la información, se predice, se anticipa y se corrige con el fin de prevenir esos posibles efectos directos de la actuación en la ejecución de una actividad o la ejecución de un proyecto en ese medio ambiente. Todo este tema lleva consigo a analizar dentro de la empresa esos factores contaminantes de los recursos naturales, contaminantes del agua, contaminantes del aire que van a generar una alteración en el clima, contaminación del suelo, la afectación que puede tener en la fauna y la flora e incluso las afectaciones que tienen en el ser humano.
Pero las definiciones que más vamos a trabajar dentro de la norma y que vamos a leer con mayor frecuencia se reducen en dos, en lo que es un aspecto ambiental y lo que es un impacto ambiental. Un aspecto ambiental es una actividad, también puede ser un producto, pero también puede ser un servicio que la organización realiza. Pero esa actividad, ese producto y ese servicio, cuando interactúa con el medio ambiente, se convierte en un aspecto ambiental. El impacto ambiental es el cambio que se genera en el medio ambiente ofrecido o ocasionado por la actividad del hombre. Es decir, es el resultado de la actividad del aspecto ambiental sobre el medio ambiente. Miremos la gráfica. Tenemos la materia prima, tenemos la fábrica y el producto terminado. Esas son las actividades de mi organización. ¿Cuál es la actividad? Comprar o adquirir materia prima. Eso genera un aspecto ambiental. Si ese aspecto ambiental que yo tengo dentro de la organización no es controlado, no es mitigado, no es llevado a un programa o un plan de acción, podría generar un impacto ambiental significativo. Es decir, puede llevar a un resultado adverso al medio ambiente con el que se está relacionando. Es así como los impactos ambientales cambian el entorno en el que trabaja la organización. Vamos a colocar varios ejemplos. Un aspecto ambiental de una organización puede ser una extracción de un material y de combustibles. ¿Cuál sería el impacto ambiental? El agotamiento del recurso mineral, el agotamiento del recurso fósil. Un aspecto ambiental puede ser el uso o la transformación de la tierra. ¿Cuál sería el impacto ambiental? El cambio en el uso del suelo. Cada organización tiene un aspecto ambiental y un impacto ambiental diferente dependiendo de su actividad económica. ¿Qué significa la prevención de la contaminación? Que es por lo que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar prácticas, técnicas, materiales que nos ayuden a crear herramientas alternativas que nos ayuden a disminuir o a controlar esos efectos contaminantes que pueden ser de tipo de residuos, emisiones, descargas, para así reducir al máximo el impacto ambiental adverso. Ya teniendo un contexto general de lo que la norma 14.000 y 14.001 nos definen en los términos, definiciones y vocabularios, empezamos a mirar cada uno de los capítulos de la norma, empezando por el capítulo 4, que es el análisis del contexto y las necesidades de las partes interesadas. En ese capítulo 4 de la norma está dividido en 4 subcapítulos importantes, que es la comprensión de la organización, la comprensión de las necesidades y expectativas y la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Cuando hablamos del capítulo 4.1, dice que hay que conocer la organización. ¿Cuáles son esos elementos que están dentro de la organización y que están fuera de la organización? Y que podrían afectar de manera significativa los resultados. ¿Afectando a quién? Al ambiente. ¿Cuáles serían esas condiciones ambientales capaces de afectarse o verse afectadas por la organización? Algunas actividades que podríamos trabajar o algunas herramientas que podríamos aplicar para la identificación de ese contexto, para el conocimiento de la organización, podrían ser el análisis DOFA, el análisis PESTEL. Para poder partir allí tenemos que tener clara la misión y la visión de la organización, y con todo el resultado del análisis del contexto deberíamos proponernos un plan estratégico que me ayude a alcanzar mis metas. Dentro de ese plan estratégico establecer objetivos, estrategias, programas, todo alineado al componente ambiental descrito. Pero ¿cuáles podrían ser esos asuntos internos que son necesarios y que condicionan la consecución de los objetivos ambientales de la empresa? Pues cuando hablamos de la parte interna, hablamos de la organización.
de sus productos, de sus servicios, de los recursos, de esa misma forma en la que se dirige la organización, la cultura y la imagen organizacional. Pero cuando hablamos del factor externo, hablamos de lo cultural, de lo social, de lo reglamentario, económico y tecnológico, pero sobre todo del aspecto ambiental en la generación o el consumo de recursos como aire, agua, suelo, todos los recursos naturales que la organización utiliza en el normal desarrollo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar esas cuestiones, pero también debemos identificar cuáles son esos grupos de interés que participan dentro de esta actividad, y para eso podemos utilizar una matriz como la que ven en la figura y podemos analizar cuáles son esas partes interesadas internas y cuáles son esas partes interesadas externas. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Y aplicaremos una, dos o tres estrategias para lograr satisfacer esas necesidades en temas ambientales. Acá se les presenta otro modelo donde se evalúa el resultado de ese objetivo que tenemos que conseguir con cada parte interesada en términos de interés y de influencia para poder identificar los aspectos positivos y de impacto negativo y generar estrategias. Podemos valorarlo en una matriz de influencia y de interés para establecer cuáles son esos grupos de interés que más influyen y que más interés tienen dentro de la organización, dependiendo lo que el grupo de interés defina. Cuando hablamos del alcance del sistema de gestión, estamos hablando de los límites físicos y organizacionales, es decir, de dónde a dónde va a ir el alcance y la aplicación. Recordemos que el sistema de gestión ambiental es aplicable a toda la organización, no se puede fragmentar. Toda la organización debe cumplirla, pero sin embargo la norma deja la flexibilidad para definir límites dentro de la organización, pero se debe aplicar a todos los elementos que se desarrollan. La norma le invita en el capítulo 4.4 a establecer procesos necesarios y determinar la interacción entre cada uno de los procesos. Un sistema de gestión se alimenta de procesos. Las entradas de un proceso se comparten con las salidas de otro proceso, ocasionando un efecto de sinergia que nos permite integrar los requisitos de cada uno de los diversos procesos de negocio. Y también podemos intervenir cada una de las actividades que se desarrollan por esa misma interrelación. En el capítulo 5 de la norma está dividido en 3 apartados: liderazgo, política y roles. En el tema del liderazgo es importante que el líder de la organización demuestre su compromiso, rindiendo cuentas, mostrándole cómo la eficacia del sistema de gestión ambiental a todas las partes interesadas. Pero también debe establecer cuáles son esas políticas y esos objetivos que deben cumplir, y sobre todo que esa política, esos objetivos estén integrados al sistema, se comunican, tengan los resultados esperados y se cumplan sobre todo. Esa comunicación debe llegar tanto interna como externamente y se debe dar la garantía que se promovió dentro de la organización la mejora continua en todos los roles de la organización. Es así como no solamente se debe decir que hay liderazgo, compromiso, sino también que hay que demostrarlo con responsabilidades específicas y claras. La alta dirección está encargada de delegar esos compromisos. Pero el marco de referencia del tema ambiental que vamos a trabajar debe ser la política, que debe tener 3 elementos claves: que debe ser adecuada al propósito, debe guardar una coherencia para el establecimiento de los objetivos y sobre todo que se debe cumplir, un compromiso para cumplir la política. Se debe incluir el compromiso de la protección con el medio ambiente, la prevención de la contaminación y los compromisos específicos que el contexto, que la identificación del contexto hayan dado como resultado dentro del análisis que se realizó en el 4.1. El cumplimiento de los requisitos legales debe aparecer dentro de la política y sobre todo el cumplimiento de la mejora continua.
Esta política debe incluir lo anteriormente dicho, pero no solamente debe ser socializada, sino que debe dejar evidencia del cumplimiento de eso. Asociado al capítulo de liderazgo se encuentran los roles, las responsabilidades y las autoridades generadas dentro de la organización, las cuales se deben cumplir, comunicar y sobre todo ser pertinentes con el sistema de gestión ambiental. Cada una de las personas debe comprender de manera clara estos roles, debe comprender de manera clara la responsabilidad y debe comprender de manera clara la autoridad a la cual está sometida en temas de gestión ambiental. A partir de allí, la organización debe identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales. Tema que hablaremos en el próximo módulo. Bienvenidos todos y muchas gracias por su atención.